Muy bien, saludos Revolution Church, saludos a todos los que nos están viendo en Colorado Springs, en la Ciudad de México, aquí en Lone Tree. Los amamos a todos. Aquellos de ustedes que están viendo en línea, bienvenidos. Si eres nuevo con nosotros, bienvenido. Dios te bendiga. Qué bueno tenerte con nosotros hoy. Saltemos a la palabra de Dios. Como decía Brandon, estamos en una serie llamada Versículos de Vida. Cómo Dios ha hablado a las vidas de su pueblo y cómo eso nos ha impactado. Hermanos, puedo decirles que cuando Dios habla, las cosas cambian. Hay poder en su hablar. Ocurre una transformación. La vida florece al hablar la palabra de Dios. Recuerdo que hace ya más de una década estaba predicando en una conferencia en Hungry Horse, Montana, casi en la frontera con Canadá. Era un servicio de jóvenes. Algunos de ustedes han escuchado esta historia, pero seguía viniendo a mi corazón mientras me preparaba esta mañana y quería compartirla con ustedes. Y en este servicio en particular estaba emocionado. Había jóvenes de todo Montana reunidos y yo era el orador invitado y estaba tan nervioso y me preparé tanto. Estaba ayunando y estaba orando y estaba preparándome y fui al servicio. Y una de las primeras cosas que pasó fue que esta joven se acercó a mí. No podía tener más de 13, 14, 15 años de edad y me miró y me dijo: no hay Dios. Yo pensé, creí que esto era un servicio de jóvenes cristianos y ella dijo: no hay Dios. Y ni siquiera tenía cómo responderle. No pude sacar algún argumento teológico y decirle: ¿sabías que cuando miras a los cielos y la tierra y todas las cosas, ahí esto declara? Pero ni siquiera pude responderle. Y fui al primer día de este servicio y todos los jóvenes están reunidos ahí y siempre les digo a todos, y les dije a los muchachos en Montana también: ustedes son unos de los jóvenes más difíciles a quienes he hablado. No me sonreían, no me estrecharon la mano, no deberían tener sus celulares ahí y todos ellos tenían sus celulares ahí. Y les digo, hermanos, prediqué uno de los mejores sermones de mi vida el primer día. O sea, lo estaba dando todo. Di ese llamado al altar esa noche, en esa primera noche. ¿Sabes cuántas personas se salvaron? Media persona. Un tipo levantó la mano, miró a su alrededor, nadie más levantó la mano, la bajó. Yo estaba tan triste, regresé a mi habitación y dije a Dios: Dios, si no hablas, si no te mueves, nada va a suceder. Nada va a suceder. No puedo levantarme ahí y entregar algo. No tengo nada que ofrecer. Y comencé a aprender algo. El hombre no tiene nada que ofrecer. Solo Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria, cuando lo ofrecemos, ofrecemos vida, esperanza, salvación. El segundo día que fui ahí, prediqué 10 minutos, 15 minutos quizá. El 50% del auditorio fue salvo. El tercer día, el Señor me dijo: ni siquiera quiero que hables. Quiero que vayas ahí. Y el Señor me dijo: voy a entrar a esta habitación yo mismo. Así que me levanté. La presencia de Dios estaba muy presente, poderosamente presente en la habitación, y me levanté para ir a hablar. Lo único que les dije fue: hoy ni siquiera voy a hablar. El Señor mismo va a venir y va a sanar heridas esta noche. Ni siquiera pude terminar la frase. Era como si alguien hubiera tirado un balde de electricidad en ese lugar. Y desde la parte de atrás del público escuchamos un gran lamento y los niños y los jóvenes comenzaron a correr hacia adelante y los altares se llenaron. Y Dios comenzó a moverse de una manera poderosa, en la manera en la que solo Él puede. Recuerdo que estábamos orando por todos y me preguntaba por qué se había detenido la música.
Fue porque todo el equipo de alabanza estaba en el altar. Me preguntaba por qué no había pastores para orar por los jóvenes. Fue porque los pastores estaban en el altar. Y pensé, este sería un buen momento para predicar. Y subí allí y nunca antes en mi vida había sentido el temor de Dios venir sobre mí así. Lo digo en serio. Me dio tanto miedo. Me fui corriendo a mi habitación y ya no salí. Y el servicio continuó sin mí. ¿Sabes por qué? Ni siquiera necesitas un predicador cuando Dios comienza a moverse. Dios utiliza la enseñanza de la palabra. Él la unge, Él fluye a través de ella, Él opera en ella. Pero déjame decirte, estamos reunidos aquí hoy, iglesia, porque queremos escuchar su palabra hacia nosotros. Queremos escucharlo, que venga y nos hable, y en sus palabras hay vida. Y esa vida es eterna. Y nunca olvidaré, y compartí esta historia, y hoy mismo me vino a la mente y me impactó, porque estoy enseñando sobre el hablar de Dios. Y esa niña que había visto ese primer día corrió hacia mí cuando Dios se estaba moviendo y me dijo, Pastor Moisés, Él me habló. Le dije, ¿quién te habló, cariño? Ella dijo, Jesús, Él me habló. Le pregunté, ¿cómo se oía? Y ella dio la descripción más hermosa de cómo habla el Señor que he escuchado en mi vida. Ella dijo, por toda mi vida. Lo que no sabía acerca de ella era que estaba herida, abusada. Una historia trágica. Y ella dijo, toda mi vida he vivido en un congelador helado. Pero fue como si alguien encendiera un caliente, cálido viento y comenzó a derretir el hielo alrededor de mi corazón. Y Él me dijo que me amaba. Jesús me dijo que me amaba. Y esa sola palabra de Dios cambió toda su vida. Con esa vez que Dios le habló, fue transformada. Transformó. ¿Quién llegaría a ser? Años después recibí una carta de ella. Ella estaba sirviendo a Dios, viviendo para Dios, caminando con Dios. Su tragedia no era lo que la definía, pero una palabra que Dios habló sobre su vida cambió todo. Hermanos, quiero decirles hoy, cuando Dios habla, cuando Él se mueve, todo cambia. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, versículo número 4, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa traducción para palabra de Dios es la palabra rema, una palabra rema de Dios. Lo que Dios habla, lo que Dios expresa, la palabra de Dios revelada, iluminada por el Espíritu Santo, dirigida a la condición, al contexto o a la situación en la que nos encontramos, es vital para vivir una vida de fe, poder y obediencia delante de Dios. Amigo, no podemos como cuerpo de creyentes, como la iglesia del Señor Jesucristo, cumplir nuestro llamado, nuestros propósitos, nuestro destino en Dios, sin que Dios hable a nuestras vidas. No podemos cumplir eso sin que el Espíritu Santo inspire la revelación de su palabra y penetre en nuestros corazones con ella. Cuando eso sucede, solo entonces pueden llenarse los lugares hambrientos de nuestra alma. Para algunos de nosotros hoy, nuestros cuerpos están tan llenos, tenemos mucho pan, lo tenemos, vivimos en una tierra de abundancia. Tenemos mucho pan, y por favor no tomen el sermón como si no me gustara el pan. Me encanta el pan. No tienes idea de cuánto me gusta el pan. Esta es una historia real. Solía estar en un lugar llamado Solvang, California, un pueblito danés, si alguna vez han ido, y eran conocidos por su pan. Y una de mis cosas favoritas era ir a ver todo el pan. Y me encanta comer pan, pero el problema es que el pan es alto en carbohidratos y te hace engordar. Y te hace grande y llenito. Así que mi esposa trata de evitar que lo haga. Pero el punto que quiero hacer aquí es que tenemos muchas cosas
en abundancia, excepto aquello que necesitamos. Hay un lugar dentro de nosotros que, aunque estamos rodeados de mucho, incluso el mundo occidental, la iglesia occidental, tenemos mucha enseñanza, canciones maravillosas, no hay nada de malo en eso. Pero puedo decirles que creo que algunos de nosotros estamos muriendo de hambre. Estamos muriendo de hambre porque tenemos una forma de piedad, pero hemos negado su poder. Y nos falta el pan de vida. Nos hace falta la verdadera palabra. Amigos, Jesús es el pan del cielo. Él es la manifestación de la palabra de Dios. Si queremos ser saciados, ¿qué dijo Jesús? Debes tomar y comer de mí. Debes tomar y comer de mí. Y cuando Jesús les dijo eso a los discípulos, ¿sabes qué fue un punto de quiebre en el ministerio de Jesús? O sea, hasta ese momento, muchos seguían a Jesús en Juan capítulo 6, pero cuando Jesús dijo, deben comer el pan de mi cuerpo y mi sangre y beberlo y tomar de mí, dijeron, palabra dura es esta, y muchos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque eso es una clave para el discipulado. Hermanos, creo que esta es una clave a la que Dios nos está llevando en esta hora como cuerpo de Cristo. Tomarlo, conocerlo, ingerirlo, vivir en Él, permanecer en Él, caminar con Él, ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero eso es una enseñanza difícil.